Bien, amigos, vamos a trabajar la gestión estratégica de Corpa, caso gestión de riesgos. Los puntos que vamos a ver en esta presentación están señalados aquí. Son 9 puntos importantes. Lo que sí tengo que decirles a todos ustedes es que este modelo que se plantea busca que el cambio de gestión de Corpa se haga un cambio hacia una gestión por riesgos. ¿Por qué razón, estimados amigos? Por el hecho de que Corpa es una empresa muy especial, su servicio es la única que lo brinda en el Perú y además la tecnología, la preparación del personal justifica ese asunto. Entonces, vamos a ver algunas premisas para el tema. El directorio aprobó estos pilares de la gestión que se viene implementando en este momento. Entonces, la preocupación que se tiene está que en el pilar 2 de modernización tecnológica en navegación aérea, se requiere desarrollar una serie de proyectos, los cuales evidentemente se deben sustentar. La manera que se ha dicho en la sustentación se hará en base a la gestión de riesgos. Entonces, vamos a ver un aspecto fundamental que tiene que ver con Corpa, estimados amigos. El tema fundamental, como ustedes pueden ver en esta torta, que corresponde a los ingresos del año 2022 a diciembre, dicen claramente que la navegación aérea corresponde o genera un ingreso de 54.27% del total de ingresos, siendo el más importante. Luego viene la parte de la transferencia, la parte de los servicios aeroportuarios y finalmente la parte comercial y accesos. Entonces, lo que se está planteando es un modelo de dos partes. El primero se llama el modelo Girasol de gestión de riesgo, donde ven ustedes acá los factores de riesgo: talento humano, seguridad operacional, calidad de servicio, infraestructura, tecnología, gestión comercial, capacidad de gestión, estructura organizacional. Muy bien, y la primera pregunta que hay que hacerse en todo es en qué forma Corpa podría incrementar su productividad. Para esto se tiene que tomar en cuenta el concepto de productividad total de los factores. Esto es bien importante, ¿no? La productividad total de los factores hace referencia al aumento de la producción como consecuencia de un incremento general de la eficiencia de los procesos de producción, más que por el aumento del uso de insumos. Y este aspecto lo vamos a plantear y se va a demostrar que trabajando y mitigando la gestión de riesgos, vamos a lograr evidentemente esa mejora de productividad. Ustedes ven acá el comportamiento de la productividad total de factores del año 54 al 2019. Esta información es de la Universidad de Oxford. Acá ven una serie de curvas que todas van hacia un punto y vamos a ver cómo se observa el caso de Corea del Sur. Observen el comportamiento de la productividad total de factores a lo largo del tiempo, una crecida sostenida. Y al otro lado vemos el comportamiento de la productividad total de factores del Perú. Es una cosa errática. Y evidentemente lo que ocurre es que tenemos que hacer que en Corpa se logre un incremento como el que muestra Corea del Sur. Muy bien. ¿En qué consiste este modelo que ya lo hemos planteado, ya lo explicamos? Son 8 factores de riesgo que ayudarían al logro de la misión de Corpa. Ahora, este aspecto, estimados amigos, ustedes ven acá que está la torta de ingresos y por otro lado está el marco legal que hace que Corpa nazca como empresa, ya celebró sus 80 años. Y acá están los procesos, los grandes procesos: navegación aérea, transferencia aeroportuaria y comercial y accesos. Esto se descompone en lo que se llama OBS, la estructura de composición de objetivos: la navegación aérea, la transferencia el aeroportuario y comercial. Ahora, esa descomposición de objetivos a su vez nos genera una estructura de composición de riesgos. Es decir, la navegación aérea tendrá riesgos. Entonces, ese aspecto, estimados amigos, es lo que vamos a explicar en esta presentación. Ahora, el modelo que acá se observa dice claramente: gestión de Corpa sustentada en la gestión de riesgos. Estamos hablando del modelo Girasol, y este modelo Girasol gestionado adecuadamente nos va a permitir identificar los proyectos de inversión o los IOR necesarios para mejorar la gestión de riesgos. De esta manera, Corpa tendrá la facilidad de cumplir con su misión y con esto lograr este lema de cielos peruanos en buenas manos. Este tema es de plena retroalimentación permanente. ¿Ok? La política de gestión de riesgos se va a denominar como la política de el semáforo.
Verde, no hay problemas. Ámbar, hay que tener cuidado. Y rojo, evidentemente, en ese momento, la persona que sea dueño de un riesgo, evidentemente tiene que actuar. Los riesgos, aquí están. Cada riesgo tiene una causa y los riesgos a su vez tienen efectos. Entonces, solamente vamos a ver lo que dice el concepto de riesgos. Son incertidumbres que si ocurriesen afectarían los objetivos del proyecto de manera negativa, llamado amenazas, o positivas, llamadas oportunidades. En el caso de Corpa, esos efectos van a hacer que no se va a poder cumplir con el nivel de servicio y esa forma podría generar, digamos así, castigos, digamos, multas y otras cosas más. Pero aparte de esto, de lo que estamos explicando, estimados amigos, también hay que tomar en cuenta lo que dice la ley 28716, que prescribe la administración de los riesgos que puedan afectar a la misión y operaciones. Y acá, claramente en el inciso B del artículo 3, dice, la evaluación de riesgos en cuya virtud deben identificarse, analizarse y administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales. Esto, como verán ustedes, amigos, de la interpretación que acá se señala, claramente son riesgos que puedan afectar a la misión de Corpa, es decir, que no se logre la misión, y por otro lado, riesgos que puedan afectar a los procesos principales de Corpac. Estos son los dos elementos claves. Pero a su vez, acá, como parte del modelo, se ha establecido dos niveles de riesgos de Corpac. Primer nivel, nivel 1, son todos aquellos riesgos que podrían, lamentablemente, generar impactos en el Perú y en el mundo. Es decir, ¿a qué me refiero? Que por supuesto nadie lo desea, pero que se genere un accidente, y eso evidentemente impactaría en el Perú y en el mundo como imagen de Corpac. Pero a su vez, el nivel 2 son los riesgos que vienen desde las gerencias centrales, la Gerencia Central de Navegación Aérea y la Gerencia Central de Aeropuertos. En este caso, como estamos trabajando exclusivamente con navegación aérea, eso viene de la Gerencia Central de Navegación Aérea. Entonces, los riesgos que acá se generen, si no son mitigados según los niveles jerárquicos del organigrama, esos riesgos podrían generar a su vez fallas en el servicio de Corpac que podrían impactar en el Perú o en el mundo. Ese es el modelo, estimados amigos. Acá entonces se muestra un mayor detalle del nivel 1 y acá se muestra con un poquito más detallado el nivel 2, ¿no? Que la navegación aérea comprende comunicaciones, navegación, vigilancia y el sistema de soporte de navegación aérea y ayudas luminosas. Muy bien, entonces, este es el modelo en general. Entonces, todo este modelo se compone de dos partes. La parte de gestión de los factores en nivel 1 y de los procesos principales en nivel 2. Entonces, acá está el girasol y acá está la parte de navegación aérea que se descompone en el factor de riesgos de comunicaciones, en el factor de riesgo de navegación y en el factor de riesgo de vigilancia y en el factor de riesgo de sistemas de soporte de navegación aérea y ayudas luminosas. Entonces, vamos a ver un poquito el nivel 1. Eso se va a presentar en la siguiente oportunidad, pero evidentemente acá están los factores de riesgos que ya los hemos señalado. Entonces acá viene ahora luego, entramos a la parte que nos interesa, lo que es navegación aérea. ¿Por qué? Porque es el servicio que genera el mayor ingreso a Corpa. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado con este servicio porque es la que genera todo el movimiento de Corpa, porque es el 54.27% de ingreso. Entonces, entramos al nivel 2. Acá tenemos el OBS, comunicaciones, navegación, vigilancia, sistema de soporte de navegación y ayudas luminosas. Acá entramos ya al RBS. Cada uno de esos factores, comunicaciones, navegación, vigilancia y el factor de sistema de soporte y navegación, a su vez, este primero se divide en conmutación, radiocomunicaciones, el segundo en radioayudas, meteorología y vigilancia en radar y centro de control. Y el factor de sistemas en ayudas luminosas y en el sistema de generación eléctrica y aire acondicionado. Y a su vez, cada uno de estos subfactores de riesgos se descomponen en factor de riesgo personal, equipamiento, instrumentos y herramientas, calibración y procedimientos. Esta es la mecánica que se va a observar a continuación, estimados amigos. Entonces acá lo detallamos un poquito: comunicaciones, navegación, vigilancia y los sistemas de soporte de navegación aérea y ayudas luminosas. En primer lugar, vamos a ver el Pareto. Ya se ha hecho una identificación de riesgo y acá quiero señalar que para llegar a esto se ha trabajado con muchas personas de Corpa. Rogelio, se ha trabajado con él, se ha trabajado con el ingeniero Escalante, se ha trabajado con Guillermo Beleván,
con Mariela, con el ingeniero José Díaz y con más profesionales, con Renato Vigili, con más personas. Entonces, esto es un asunto que evidentemente en mi caso, yo, especialista en la parte de gestión de procesos y gestión de riesgos, no conozco el detalle del manejo de la navegación aérea, por lo tanto se ha trabajado con una serie de personas. Entonces, vamos a ver el primer pareto de los riesgos de la Gerencia Central de Navegación Aérea. Acá están los datos cuantitativos en cuanto se refiere a personal, equipamiento, instrumentación, calibración y procedimientos. Se están trabajando con 239 riesgos. Como ustedes verán, personal guarda el mayor nivel, que lo ven ustedes aquí. Representa el 28%. Si quisiéramos aplicar un pareto, lamentablemente no llega al 80% porque solamente son 5 elementos, pero ustedes ven claramente que los dos más importantes factores de riesgo son personal y equipamiento, con lo cual se llega al 55%. Eso como riesgos totales, pero a su vez hemos hecho una priorización y un pareto de solamente los riesgos que están en la categoría de rojos, rojos por su probabilidad y por su impacto. Y como ven ustedes aquí, claramente la parte de personal y equipamiento es, ahí sí llegamos con 2 al 89%. ¿Qué significa esto? Que evidentemente la gestión de los niveles de dirección y gerencia de la empresa, tenemos que trabajar evidentemente en generar los proyectos, como se explicarán, y hacer la gestión correspondiente para mitigar estos riesgos que están en rojo. Los riesgos en rojo deben ser mitigados al momento. Eso es en los riesgos que están en rojo. ¿Ok? Y ahora los riesgos que están en naranja, personal representa otra vez un 39% y equipamiento 34%. Los dos representan un 73%, como ustedes lo pueden ver aquí. ¿Ok? Bien, sabemos que la navegación aérea representa el 54.27% del ingreso de Corpac. Entonces acá vamos a ver eso. Aquí nuevamente mostramos la descomposición hasta un nivel 1, 2, 3. Y acá hasta los factores de personal, equipamiento, instrumentación, calibración y procedimientos. Entonces, ¿cuál tendría que ser la política de inversiones en base a estos riesgos que se han identificado? Repito, 239 riesgos al momento. Ya hemos dicho que ese es el modelo que se descompone en un modelo nivel 1 y un modelo nivel 2. La suma de los dos nos genera una sinergia de riesgos en Corpac. Entonces, para fines simplemente de mostrar cómo se va a manejar esto, amigos, acá ustedes ven el factor riesgo de comunicaciones. Acá tenemos la parte de instrumentos, la parte de procedimientos, equipamiento, y acá tenemos la calibración y personal. Todos estos factores de riesgos nos, a su vez, entran en la parte de comunicaciones. Tenemos que aplicar el modelo del semáforo. Entonces, lo que vamos a hacer es que a partir de los riesgos se generen los proyectos. Entonces, esto, lo que están viendo ustedes, amigos, es el de comunicaciones. Aquí vimos también el de navegación, el modelo es el mismo, y luego vemos el de vigilancia, ¿ok? Entonces, las personas que trabajan en vigilancia acá tienen la parte para que identifiquen esa correlación entre riesgo y proyecto. Y finalmente, el sistema de soportes de navegación aérea y ayudas luminosas. Muy bien, acá ya comenzamos a mostrar el ejemplo. Vamos a decir acá que hay un proyecto sumamente importante de reposición, o sea, este es un IOR. Acá ustedes ven el proyecto de los UPS que protegen la plataforma CNS a nivel nacional. La característica del proyecto acá es muchos equipos críticos están protegidos por UPS en condiciones precarias o simplemente no cuentan con UPS y se han colgado a los UPS de otros sistemas, con el riesgo de sobrecargarlos, radar, etcétera. Entonces, este proyecto se sustenta en estos riesgos. Factor equipamiento. O sea, todos estos riesgos generan este proyecto. Es decir, entonces en este caso, vía este IOR que se haría, se implementaría evidentemente con el sustento de riesgos. Al implementarse el IOR, lo que estaríamos haciendo es mitigar estos riesgos. Pero, estimados amigos, todos estos riesgos están en rojo. ¿Qué significa esto? De ser posible, mañana mismo tenía que hacerse toda la compra de los UPS para poder mitigar este riesgo. Estos riesgos evidentemente tendrían graves impactos. Entonces, acá está lo mismo, es el mismo, o sea, es un proyecto que está previsto para más o menos 10 o 20 riesgos que lo sustentan. De igual manera, acá tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, acá está el proyecto, es más. Y de acá, sí, acá hay otro proyecto, por ejemplo, que es el de reestructuración del Centro de Instrucción de Aviación Civil. ¿Por qué razón?
porque aquí hay riesgos relacionados con la parte personal, como lo que vemos aquí. Entonces, todos estos riesgos ustedes se dan cuenta que están en rojo. Entonces, esta reestructuración del Centro de Instrucción de Aviación Civil es un acto que tiene que hacerse, de ser posible, empezar mañana. Entonces, ahora, ¿qué área es esta que le corresponde hacer esto? Evidentemente tiene que ser el directorio, entiendo que debería designar una comisión inmediata que actúe sobre el Centro de Instrucción de Aviación Civil, porque se tienen que cubrir todas estas necesidades que están señaladas acá, ¿no? Ese es un proyecto, este es un proyecto de inversión, que por supuesto luego se tiene que hacer el acta de constitución del proyecto como se viene trabajando ya. Acá tenemos otros riesgos, inexistencia de política de reemplazos de talentos, inexistencia personal cercano a jubilación. Ante esta situación, acá surge otro proyecto, establecer la distribución de personal de comunicaciones con rango de edad de 30-40, 40-50, 50-60, 60 más. Eso por simplemente edad, pero además de esto hay que hacer por tipo de posición de trabajo, por puesto de trabajo. Imaginemos por un momento que los controladores, que no es el caso, todos tengan de 60 años a más. Y evidentemente sabemos que requiere, creo yo, aproximadamente un par de años la formación de un controlador. Un par de años, entonces evidentemente eso habría que empezar ya. ¿Ok? Y después habría que hacer la distribución de personal por el tipo de trabajo. Entonces este proyecto, como verán ustedes, va a atender estos riesgos que están en rojo. Por otro lado, se han detectado otros riesgos, falta de homogeneidad de competencias y capacidades, incumplimiento de la ejecución de los planes de acción, y así como esto, entonces aparece otro proyecto, hacer un diagnóstico de nivel de competencias y capacidades para definir un programa de entrenamiento a la medida. Este es otro proyecto que también va a atender estos riesgos que están. Estimados amigos, todos ustedes, lo que tenemos que ver entonces de acá surge el concepto de los portafolios, carteras y proyectos. El portafolio, que puede ser uno, de la gerencia general, del directorio, del gerente general, y las carteras de proyectos que puede ser de la Gerencia Central de Aeronavegación o como se tenga organizado. Pero lo que tenemos que tener es toda esta cadencia de proyectos. Entonces, por supuesto, acá está la fuente que se ha utilizado para este concepto de los portafolios, carteras y proyectos. Y acá se dice claramente, ¿no? Cuanto más grande es la organización, más numerosos y grandes son los proyectos. Y en este caso, estimados amigos, todo esto sería manejado por la Gerencia de Proyectos e Inversiones. Y ese es el punto hacia donde queríamos arribar. La idea es, repito, de que acá tenemos estas conclusiones y recomendaciones. Según el desarrollo de la presentación, la gestión de Corpa requiere hacer un cambio de rumbo hacia la gestión de riesgos. Los resultados muestran que Corpa tiene una alta prioridad a iniciar con la implementación de estos proyectos priorizados por su probabilidad de impacto y la teoría del semáforo. Y acá ustedes lo ven nuevamente, los riesgos priorizados. En general, personal y equipamiento. Entonces, la primera parte, y por esa razón, estimados amigos, consideramos que este es el cambio y la propuesta habrá la gestión de riesgos. Muchísimas gracias entonces y estamos en contacto, estimados amigos.